Muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio formal a esta conferencia en el marco del Doctor, diploma. Dígame. necesito presentarlo. Perdón, pensé que ya. Perfecto, muy bien, con mucho No, gusto. Espero, no se es muy preocupe. rápido. Para que sepan la calidad de docente que tenemos en este momento, es un honor contar con la participación del doctor Miguel Vera, que es doctor en ciencias aplicadas con PH en innovación. Doctorado en maestría en matemáticas y la ciencia con más de 100 artículos publicados en universidades de investigación. Doctora, no se oye. No se oye. Sí. Muy buenas tardes, disculpe, doctor Vera. Mi doctora Flor, disculpe la molestia, no escuchamos, lamentablemente no escuchamos su audio. Entonces, un placer y un honor tener acá a un profesional destacado de la calidad y la expertise del doctor Miguel Vera, quien nos va entonces a introducir este tema tan interesante como lo es el tema de la inteligencia artificial como parte pues, de los procesos de la alta gerencia. Muchísimas gracias. Adelante, doctor Vera. Disculpe, doctora Flor, pero no Bueno, se le... está muy bien. Esas cosas ocurren frecuentemente con la tecnología, pero bueno, no pasa nada. Lo importante es que hagamos la actividad que está planificada con muchísimo gusto. Bien, entonces vamos entonces ahora sí a iniciar la presentación que tengo programada para ustedes hoy en el contexto del diplomado en alta gerencia en salud con inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una breve agenda que he preparado en la que vamos a hablar en primera instancia digamos, por lo popular que es ahora la presencia de chatbots y lo vamos a vincular, por supuesto, con esa eficiencia operativa en salud. Luego de que hagamos ese breve recorrido por los chatbots y hagamos, digamos, algunas inferencias de cómo es que esos recursos tecnológicos que ahora están dotados de inteligencia artificial están afectando positivamente la eficiencia operativa en el sector salud. Luego de eso, de esa breve revisión, pues pasamos a el tópico grueso de la cosa, que es tratar de introducir algunas ideas concretas, bien específicas acerca de lo que es el aprendizaje automático, conocido como Machine Learning, y vamos a hablar también acerca de los tipos de aprendizaje que en el mundo de la inteligencia artificial permiten la creación de estas maravillas que tenemos a disposición en la actualidad, como los asistentes inteligentes, por ejemplo, el ChatGPT o Perplexity o cualquiera de ellos, ¿no? El núcleo de todo ello radica en ese tópico central que está en la lámina, que se llama Machine Learning y tipos de aprendizaje. Y por último, veremos una aplicación en la que voy a analizar un artículo que está en la literatura en el que hacen uso de operadores inteligentes para admisión de pacientes y finalmente haré pues una demostración práctica de cómo es que esos operadores inteligentes se utilizan, ¿verdad? Para ese fin que está establecido en esa aplicación declarada de la presente lámina. Bien, vamos entonces a ver entonces este recorrido rápido de chatbots y cómo han impactado sobre la eficiencia operativa en el sector salud. Se entiende que es la inteligencia artificial, ¿verdad? Y un conjunto se llaman tecnologías habilitantes de la revolución, ya no 4.0, sino 5.0, como la computación en la nube, el análisis de datos, la ciencia de datos, por supuesto que sí, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, todo ese tipo de tecnologías habilitantes de la revolución 5.0 que han permitido que en nuestro cotidiano
transitar, sobre todo en el mundo tecnológico, podamos hacer cosas increíbles e impensables, ¿no? Y una de esas es en la dotación a los chatbots de estas capacidades con asistencia inteligente, que los convierte en herramientas fundamentales para poder transformar realmente la forma como se hacen las cosas, no solamente en el sector salud, sino prácticamente en todas las áreas en las que el ser humano se desempeña. Pero evidentemente, en esta presentación vamos a poner el foco en el sector salud. ¿Okay? Uno de los hechos, de los procesos que hizo que realmente lo digital se pusiera en primera plana fue el haber experimentado ese fenómeno de la pandemia, ¿no? La pandemia, pues realmente lo que hizo fue, evidentemente, propulsar que estas tecnologías digitales, virtuales, se pusieran de moda y que se usaran para poder sobrevivir en ese mundo en el que estábamos encerrados y que no podíamos interactuar con nuestros semejantes, pues la tecnología salió allí a flote y solo aquellas instituciones que estaban preparados con esa, digamos, infraestructura tecnológica fueron las que experimentaron un crecimiento incluso bajo todo pronóstico de poder dar respuesta a esa exigencia de no contacto social, pero sí de seguir laborando, ¿no? Entonces, ese fenómeno pues condicionó muchas cosas, pero evidentemente, aunque hubo factores y experiencias muy negativas derivadas de la pandemia, pues también en retrospectiva vemos que por lo menos en el contexto tecnológico, pues lo que hizo fue acelerar esa preponderancia y esa, digamos, capacidad de salir adelante con la tecnología. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues como ya la gran mayoría de personas conoce la tecnología, en el contexto del sector salud, pues, como lo dice la lámina en la parte central, ¿no? Ya los pacientes también cambiaron su forma de pensar y están esperando que en el sector salud pues se tenga, ¿verdad?, una fluidez en la atención, tal y como ocurre en la parte de la banca y las finanzas, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que como estamos creciendo, ¿verdad?, día a día la población humana crece, pues evidentemente va a haber más demanda del servicio y se va a exigir más calidad, pero pues muchas veces, como sabemos, formar a un profesional del sector salud pues es bastante costoso en tiempo y en dinero. Entonces, parece ser que la demanda ha superado abiertamente a la oferta y tenemos entonces eso que dice la lámina, la presión operativa. ¿Okay? Entonces, ahí es donde estas herramientas tecnológicas como los chatbots y los asistentes virtuales tienen una cabida enorme siempre y cuando se haga uso de ellos de forma, digamos, sistemática, racional y organizada, ¿no? Entonces, ¿pero qué es eso de un chatbot médico? Entonces, los chatbots son simplemente asistentes inteligentes, pero en el área clínica, que pueden realizar funciones tan sencillas desde el punto de vista de estructura, pero que demandan tantísimo esfuerzo por lo mismo, porque hay muchas personas queriendo que se dé un triaje para saber si esa persona debe ser hospitalizada, debe ser atendida o simplemente debe ser enviada a casa, ¿no? Entonces, esa forma de, usando la tecnología, poder decirle a un paciente, de acuerdo a los signos y a los síntomas que tenga, si es perentorio que se quede bajo observación médica o que simplemente pueda marcharse a casa, pues es lo que se está haciendo a través de asistentes inteligentes y de asistentes tecnológicos que se ha acuñado el nombre en general en la literatura como chatbots médicos. Ahora, esa creación de esas tecnologías no fuesen posibles si no se hubiesen desarrollado estas dos grandes áreas que están resaltadas en azul en la lámina, ¿no? Lo que se llama el lenguaje natural, el procesamiento del lenguaje natural, que se abrevia como NLP,
que permite que efectivamente usted le escriba a una máquina y que la máquina sea capaz de descifrar qué es lo que usted le está queriendo informar, ¿no? Entonces, una demostración sin lugar a dudas, la más popular en este momento es la del uso del ChatGPT, por ejemplo, o de otro, cualquier otro. Uno menciona el ChatGPT como porque es el más natural, ¿no? Es el más popular. Fue como el pionero, pues, pero cada día uno se sorprende de la cantidad de asistentes inteligentes que salen en diversas áreas, en diversos contextos, y cada uno queriendo ser el primero y el mejor, ¿no? La competencia en este momento por por el control mental de la población en el sentido de quererse posicionar como primero es bárbaro, ¿no? Es realmente brutal lo que está ocurriendo. Ustedes ven como, por ejemplo, China saca cada vez más recursos tecnológicos basados en inteligencia artificial y los ofrece gratuitamente. Evidentemente, esa es una demostración de poder y también una guerra sin cuartel por querer posicionarse en la mentalidad de las personas como el pionero, ¿no? Y pues los otros competidores, que básicamente provienen del mundo de América del Norte, pues también están cada día haciendo más ofertas y a veces ni siquiera tienen los desarrollos, sino tienen una mesa de promesas para tratar de equilibrar un poco esa guerra que se está fraguando entre esas grandes potencias tecnológicas, ¿no? Ahora, la afinación del lenguaje natural ha sido gracias al uso que cada uno de nosotros le estamos dando a esos asistentes inteligentes, pues es una de las cosas que siempre digo en las conferencias. El nombre correcto para ChatGPT, Perplexity, Copilot, Gemini, etcétera, es asistentes inteligentes. No se le debe decir IAS, como la gente le dice, porque apenas utilizan una fracción ínfima de ese gran planeta llamado inteligencia artificial. ¿Ok? Ahora, la segunda gran tecnología habilitante de la revolución 5.0 es el aprendizaje automático. Y ese sí lo vamos a abordar en la parte intermedia de la conferencia con mucho más detalle, ¿no? Entonces, estos son los dos pilares que han permitido que los chatbots se puedan ir perfeccionando siguiendo esta línea temporal que está a la derecha, ¿no? Donde se habla de que los chatbots médicos han existido desde hace tiempo. Yo recuerdo que uno de los primeros estaba basado en un sistema llamado sistemas expertos. Y los sistemas expertos eran expertos pero humanos, que le decían a un ingeniero de sistemas o a un técnico en computación, bueno, mira, la enfermedad tal se mueve así, las reglas son estas, programa eso en la computadora. Y que ese chatbot te dé respuesta en función de esas reglas estáticas que nosotros le vamos a dar. Entonces, por eso es que aparece como primera referencia en el 2015 los chatbots con respuestas programadas simples. Es decir, el médico, el especialista clínico, le daba al ingeniero las herramientas de pruebas lógicas para que hiciera la toma de decisiones en función de esos criterios médicos establecidos por la experiencia del médico. Luego se salta, ¿verdad?, a unos sistemas un poco más robustos en el que se hace un reconocimiento básico de los síntomas, ¿ok? Simple y llanamente hablando, entre comillas, con el paciente, pero definitivamente después de la salida de estos asistentes inteligentes, con esta reforma total y digamos, este entrenamiento del procesamiento del lenguaje natural que hemos hecho todos los seres humanos que hacemos uso, por ejemplo, del ChatGPT, pues se ha logrado que estos asistentes inteligentes o virtuales llamados chatbot médicos tengan la capacidad de analizar el contexto y de a la vez que interactúa con los pacientes, va perfeccionando su conocimiento y va también incrementando de manera exponencial su base de datos, lo que le permite ser mucho más efectivos en la actualidad. Y ahora pues vamos un poco más allá, sobre todo con esa tecnología llamado aprendizaje profundo o deep learning. Entonces tenemos
casi que un asistente inteligente en el contexto médico llamado chatbot médico que me hace una recomendación personalizada de acuerdo a mi edad, mi peso, mi estatura, etc. Es una cosa increíble. O sea, realmente hay unos aplicativos súper interesantes y que lo dejan a uno realmente sorprendido, a pesar, en el caso mío, que tengo ya más de 20 años trabajando en este contexto de la inteligencia artificial, no solamente usándola, sino creándola. Y realmente los desarrollos que hay en la actualidad son bastante sorprendentes. Evidentemente, siempre hay que tomar con cautela todos estos desarrollos porque el experto clínico es el que tiene la última palabra y además ya sabemos que estos sistemas pues experimentan algunas dificultades que vamos a ir discutiendo y observando a lo largo de la conferencia. Perdón. Entre las, digamos, características apetecibles, ¿verdad?, de estos asistentes inteligentes o chatbot médicos, ¿verdad?, es que tienen la posibilidad, al estar disponibles como tecnología digital, de romper las barreras espaciotemporales. Es decir, ya en la red hay una cantidad suficiente y cada vez más creciente de chatbots gratuitos, en versiones gratuitas, por supuesto, en versiones pagas también, por supuesto que sí, pero como mínimo, cada uno de los chatbots médicos que existen, que son pagos, tienen una versión, por lo menos demo, en la que la persona puede hacer un número limitado de consultas y que tienen estos aspectos, digamos, de disponibilidad 24/7, de accesibilidad en cualquier parte del mundo y como la persona recibe una respuesta casi que inmediata, pues la persona pues reduce un poco la ansiedad al recibir por lo menos una respuesta preliminar, inicial o temprana, ¿no? Que le permite más o menos saber qué tiene. Recuerden que siempre vamos a usar estas herramientas, estos recursos tecnológicos digitales basados en inteligencia artificial con mucha precaución, con mucha cautela, pero sí ya se está haciendo norma que las personas antes de ir al médico consultan estos asistentes, ¿no? Para tener alguna idea de qué es lo que tienen y saber si van a llegar asustados o van a llegar tranquilos a una interacción con un médico humano. Realmente tenemos una cantidad enorme de aplicativos a nivel de Latinoamérica y del mundo, por supuesto que sí, que hacen agendamiento médico, hacen reserva, modificaciones, cancelaciones de cita. Esa ya es una dinámica muy natural en la actualidad y por supuesto que eso optimiza mucho la agenda, ¿no?, de los profesionales de la salud. Ya existe la historia clínica electrónica disponible, además, ahora le pasan a uno un enlace en el que uno puede ver esa historia completamente y aparte de la historia puede ver los exámenes, la radiografía o por lo menos los análisis o los informes del personal técnico que hacen ese tipo de trabajo, ¿no? Eso ya está a la vuelta de un clic gracias a esta tecnología en la que tenemos disposición total e interconexión total con la información clínica, médica de cualquier paciente, ¿no? Entonces, esto ha hecho que, por ejemplo, la literatura reporte casos de éxito como el Hospital General de México, en el que la reducción del 78% se ha puesto de manifiesto en la espera telefónica, todo esto en el contexto del sector salud, por supuesto, porque es un hospital. Hay una disminución del 45% de consultas administrativas, es decir, se resuelven antes que la persona vaya a preguntar gracias a estos chatbots y hay un incremento en la satisfacción de atención al cliente reportada para el caso específico de ese hospital del 32%. Y una cosa hiper importante en el contexto de este diplomado, que hay una tasa de retorno positiva, ¿no?, de la inversión positiva. Es decir, que la persona que hizo la inversión en, digamos, contratar los servicios de alguien para que le creara el chatbot y saca las cuentas de todo lo que gastó, etcétera, la infraestructura tecnológica, el entrenamiento del personal y todo lo demás. Y bueno, después de 7 meses ese hospital
ya fue capaz de conseguir una ROI positiva, ¿no? Que es algo pues fabuloso, porque a veces se hacen apuestas tecnológicas y pues lamentablemente esas apuestas tecnológicas no dan, digamos, los resultados que se esperan. Pero esto pues es un caso documentado a nivel mundial, ¿verdad? En especial en el contexto de México, en el que este hospital pues ya incluso tiene esa tasa de retorno de la inversión positiva. Los beneficios que se pueden identificar rápidamente son varios, ¿verdad? Tanto para los pacientes como para el personal médico, ¿verdad? Y todo el personal que conforma la comunidad del sector salud. Es que, como dije hace un rato, pues tenemos una respuesta inmediata la información está allí, a la vuelta de un clic, simple y llanamente, ¿ok? Es, por supuesto, sabido que esa es una información que hay que tomar con cautela, pero pues la gente ya está haciendo uso de ella para por lo menos tranquilizarse o tener un primer diagnóstico o un diagnóstico inicial que le permita saber hacia dónde va su proceso, ¿no? También tenemos esta gran ventaja de que no solamente existen en el idioma inglés, que era una de las grandes limitantes al comienzo, que era todo programado en inglés y pues no se podía para el resto de idiomas. Pero en la actualidad no solamente se tiene disposición de chatbots médicos en las lenguas más populares, sino que también incluso en lenguas que tienen que ver con etnias indígenas, ¿no? Ahí está claramente indicado en la lámina, por ejemplo en Perú y en Guatemala, donde ese tipo de eventos ya está ocurriendo, ¿no? También esta es una de las cosas que la gente utiliza más y lo aprecia más porque dice, bueno, tengo detención temprana, es decir, ya puedo tener alguna posibilidad de saber qué tengo, ¿verdad? Con una interacción con esos chatbots en función de los síntomas y los signos que él le reporte. Y evidentemente, si el chatbot está muy bien entrenado, pues puede decir con alguna propiedad qué debe hacer el paciente y a qué especialista debe acudir, por ejemplo. Y eso antes pues no ocurría. Antes el canon era que uno tenía que asistir a una consulta presencial con un médico general y él lo derivaba a uno a una consulta especializada. Pero en la actualidad lo que está ocurriendo es que estos chatbots médicos se están entrenando con bases de datos muy especializadas. Hay empresas que se han dedicado exclusivamente a eso. No son chatbots cualesquiera, sino que tienen realmente una base de conocimiento muy amplia, muy especializada y que ha sido refinada con el apoyo de especialistas humanos. Y eso le ha dado una capacidad enorme, ¿no? Cuando uno estudia con detalle aspectos de la anatomía y de la fisiología humana, sabe que el ser humano tiene muchas limitantes, sobre todo para interpretar información cuando el número de variables crece, ¿no? A uno le va muy bien cuando hay una variable por allí o dos, máximo tres. Ya cuando aparecen simultáneamente para analizar más de tres variables, la cosa en la mente del ser humano se complica muchísimo. Y pues no tenemos la habilidad en cuanto a la eficiencia que nos permita competir con las máquinas, ¿no? En mi experiencia, digamos, de investigación formal que hago como científico en el mundo de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial, detectando enfermedades en el cuerpo humano, a partir de data que me proporcionan los médicos y los especialistas, pues nos hemos dado cuenta que nuestras bases de datos para abordar un operador inteligente, por ejemplo, tiene típicamente matrices de tamaño 100.000 por 500.000, o sea, son cosas increíbles, increíblemente grandes y altas en cuanto a el número de dimensiones, de variables, de atributos que se estudian, ¿no? Entonces ahí sí, pues lamentablemente el ser humano no tiene cómo competir. Y repito, la gran ventaja, digamos, de fiabilidad de estos chatbots médicos es que hay empresas que invirtieron muchísimo dinero, empresas que sabían para dónde era que iba esto,
que se pararon hace 15, 20, 30 años en el horizonte, dijeron, para allá es que vamos, y hicieron un esfuerzo económico muy grande que les permite ahora tener chatbots médicos en extremo muy buenos, muy especializados, ¿no? Eso está ocurriendo, esa es la gran realidad en la actualidad. Por lo tanto, estos chatbots que fueron entrenados bajo esa rigurosidad de darle información de calidad en su base de conocimiento y luego ser, digamos, curada por los especialistas médicos humanos, le han permitido realmente desarrollar esta habilidad de derivación inteligente con un fallo pues, que no supera el 5%, ¿no? Entonces hay que darse cuenta de eso, esa es una realidad que tenemos entre manos, pero también todas esas empresas en cuanto a la recomendación y en atención a las regulaciones éticas que ya están establecidas para estos chatbots médicos, establecen siempre un mensaje en el que dicen este es un diagnóstico preliminar, es una recomendación inicial y evidentemente usted debe consultar a un médico que es el que tiene la última palabra. Y de esa forma ellos eluden o, digamos, descargan cualquier responsabilidad con respecto a la acción que pudiera tomar un paciente que pues recibe la información de primera mano de estos chatbots especializados. En Argentina, en el contexto de la pediatría, hay una clínica que también reporta estas cantidades asombrosas, ¿verdad?, de mejora en cuanto a la eficiencia, en cuanto a los aspectos que, si ustedes lo ven en conjunto, reportan un impacto positivo, muy positivo en los aspectos gerenciales, en los aspectos de manejo de pacientes. En este caso, la lámina establece que un 47% de las consultas administrativas ahora se gestionan automáticamente sin intervención del humano. O sea, imagínate eso, o sea, esto era impensable hace algunos años, ¿no? El 68% de los padres reportan mayor satisfacción con la comunicación clínica y el 32% de las personas, de las llamadas, 32% de reducción en las llamadas telefónicas al personal de recepción está ocurriendo en el contexto de esta clínica, ¿no? Esto complementa, ¿verdad?, un estudio en una red, no en una clínica, sino en una red de clínicas que hay aquí en Colombia, en la que se ha mostrado un promedio de ahorro de 520 horas por persona mensuales tras implementar chatbots de agendamiento, solo de agendamiento de citas, que equivale a una cantidad de dólares ya significativas, ¿no?, que se han reducido. Entonces, es impresionante cómo el mundo, ¿verdad?, real está ya asumiendo estos escenarios y está invirtiendo, ¿verdad?, tratando de ser pioneros, de mejorar efectivamente los aspectos de atención al cliente para darle más satisfacción y evidentemente para que se eleve la calidad de atención de esos pacientes y que se haga un esfuerzo por liberar a los especialistas, al personal del sector salud, sobre todo de actividades que son rutinarias, que son siempre como una copia al carbón, ¿no? Evidentemente que sabemos que todos los casos no son así, pero la mayoría de casos caen en un estándar en la que el médico repite y repite, el enfermero también, prácticamente un patrón, ¿no? Entonces, en ese sentido, los chats especializados que se han utilizado en diversos centros médicos en el contexto mundial, pues han reportado ya unas cifras que son, digamos, muy alentadoras, ¿no? Siempre recuerden con la cautela, ¿verdad? Pero pues hay una realidad que es innegable, que se está ya manifestando también en lo económico y evidentemente cuando en lo económico hay una mejora, pues la gente presta atención, ¿no? Porque primero pues sabe que puede sacar provecho de ello y segundo sabe que está teniendo un impacto real, ¿no? En este caso de la reducción de reingresos, que era uno de los dolores de cabeza de los centros hospitalarios, pues también hemos revisado en la literatura, ¿verdad?, unas reducciones que pudieran estar rondando por ahí en el 25% en las tasas de reingreso en un mes aproximadamente. Esa cantidad sale
por supuesto, de un prorrateo, ¿no? En el contexto de algunos países que son bandera en ese tipo de tecnologías en Latinoamérica como Brasil, como México, como Argentina, etcétera, ¿no? Incluso ya Colombia pues también tiene ese tipo de herramientas muy disponibles y que cada vez uno se entera por los medios de comunicación y las redes sociales cómo efectivamente eso va avanzando a pasos agigantados. En el momento pues no conozco la realidad de Panamá, pero imagino yo que también Panamá está haciendo algunos esfuerzos en ese sentido. Ahora pues si alguien me puede retroalimentar acerca de eso, pues sería genial para yo también informarme de la realidad de Panamá con respecto al uso de los chatbots. Lo digo aquí claramente, ya es ese 25% de reducción en la tasa de reingreso a 30 días, es decir, a un mes, es en función de un promedio, ¿no? Un prorrateo con diversos países de América Latina. Pero ahí ya hay unos números en dinero, ¿verdad? Que está resaltado en esa parte verde de la lámina, en la que cuando ya hay dinero de por medio y se ve mejora en esos indicadores financieros, pues la gente ya empieza a prestar atención, ¿no? Porque saben que efectivamente no es un cuento, no es una promesa de valor, sino que es realmente algo que se está materializando y que día a día se está reportando en diversos entes del sector salud. Acá tenemos en cuanto al impacto en la eficiencia operativa, lo que vamos a presentar a continuación es un prorrateo también, promedios, ¿verdad? Con respecto a un número aproximado de 45 instituciones de diversas complejidades en los países que, repito, de acuerdo al rastreo que hice para esta presentación, pues están llevando la batuta a nivel de nuestro subcontinente, ¿no? Entonces se hace triaje y evaluación inicial. Los chatbots realizan evaluaciones preliminares en función de lo que le cuenta el paciente, ¿no? Lo que ha hecho que se haya producido una reducción aproximada del 35% en el tiempo dedicado a recopilar información inicial por parte del personal de enfermería. En cuanto al seguimiento postconsulta, pues el impacto reporta que hay un aumento del 75% en la capacidad de seguimiento sin incrementar el personal clínico en esos sistemas automatizados. En cuanto a la interpretación de resultados, ni hablar, ¿no? No solamente los chatbots, sino ya en eso sí son muy buenos los asistentes inteligentes, ¿no? Ellos son excelentes. Usted tiene un número de métricas enorme y uno se pierde, ¿no? O sea, por más experiencia que uno tenga, es bastante difícil cuando usted, por ejemplo, desarrolla un proceso para tratar de sacar algunas cifras, etcétera, y tiene un pool importante de métricas, 10, 15, 20 métricas. El análisis de uno como humano pues se queda bastante corto, incluso aunque uno use la tecnología, pero que haga, por ejemplo, uso de estadística clásica o de, digamos, software que no están potencializados con inteligencia artificial, pues esos análisis se quedan bastante cortos, ¿no? En cambio, usted usa un asistente inteligente para interpretar resultados y la cosa es descomunal. La diferencia del análisis es muy grande, hay una brecha enorme ya, y el que no se monte ahí pues va a quedar pues simple y llanamente como testigo mudo de los avances que están ocurriendo, ¿no? Y pues ya ni siquiera hay excusa, ¿no? Porque ya todos tenemos a disposición esos recursos, repito, sobre todo para interpretar resultados de cualquier área del conocimiento humano. Los asistentes inteligentes sí de verdad tienen una capacidad enorme para hacer eso de una manera eficiente. Evidentemente, siempre que veamos esa interpretación de resultados a partir de cualquier tecnología basada en inteligencia artificial, tenemos que poner siempre el ojo, ¿verdad? Sobre todo en los aspectos más críticos, y ahí es donde la experticia de este personal de salud cuenta muchísimo, ¿no? Porque a pesar de que estos asistentes son capaces de hacer las cosas muy rápido, en algunas ocasiones pues colocan, digamos, afirmaciones que son muy temerarias
y que no están del todo ajustados a los resultados, ¿no? Entonces, siempre yo he dicho como un parte de tranquilidad en estas conferencias que es muy difícil, ¿verdad?, que se prescienda del ser humano como experto. Es muy difícil, porque siempre se va a requerir expertos, ya sea para corregirle la plana a estos asistentes o para incluso poder entrenarlos adecuadamente, ¿no? Que es lo que se está haciendo en muchas empresas a nivel mundial, ¿no? Convocan a los especialistas de diversas áreas de conocimiento, en el sector salud es uno de los más demandados, y los contratan para eso, ¿no? Para que refinen la respuesta de estos asistentes. En cuanto a la gestión de medicación, pues también se ve una disminución del 42% en el tiempo administrativo dedicado a esa gestión, y se ha logrado pues una mejora casi del 50%, ¿no? En cuanto a la reducción de tiempos de espera telefónica, se ha logrado un 60%, en la disminución de tareas administrativas manuales un 45%, en el incremento en la satisfacción al cliente un 30%, y en la reducción de costos operativos, que está muy vinculado con este diplomado, de un 22%. Eso estamos hablando de datos porcentuales que se sacan de prorratear el impacto en los países que mencionamos al comienzo de la presentación de estas cifras, ¿no? Ahora, en la actualidad, todavía, a mi juicio, estamos en pañales, ¿no? Estamos hasta ahora empezando a gatear con estos chatbots. Pero lo que se espera es que en un futuro que va a depender muchísimo de un desarrollo tecnológico que se llama computación cuántica, pues vamos a tener realmente unos chatbots híbridos muy potentes en los que sí vamos a tener un altísimo componente de inteligencia artificial, pero va a ser muy difícil que se prescinda de la supervisión humana. Por eso es que cada vez nosotros tenemos que especializarnos más en nuestro saber disciplinar, porque cada vez se va a requerir de mayor experticia para poder, digamos, interactuar de manera conjunta con estos asistentes. Hay como dos tareas pendientes por allí. Una es la capacitación, lo que demanda tiempo y recursos económicos, por supuesto que también. Pero aquellos expertos que son expertos en su disciplina y que no conozcan por lo menos los fundamentos de cómo se está moviendo la inteligencia artificial en todos los contextos, en especial en el sector salud, pues va a quedar desplazado por aquellos que sí lo están haciendo. Entonces, hay muchas personas como ustedes que dijeron, bueno, está sonando la inteligencia artificial, vamos a ver de qué se trata. Y están intentando formarse, eso está muy bien. Pero hay otros colegas, ¿verdad?, del sector salud que nada, ¿no? Están ahí temerosos o piensan que eso va a pasar de moda, y pues lamentablemente eso no va a pasar de moda. O sea, la inteligencia artificial es una tecnología disruptiva que llegó para quedarse, y va a ser tan disruptiva que si en unos años, yo pongo que no más de 15, se logre el desarrollo integral de la computación cuántica, esto que estamos viendo va a ser un bebé de pecho al lado de todos esos desarrollos que se van a lograr, porque por supuesto la computación cuántica tiene una potencialidad enorme de hacer lo mismo que se hace ahora, pero en una fracción de tiempo hiper pequeñita, lo que va a permitir abordar procesos complejos de una forma muy, muy rápida, lo que por supuesto va a zarandear, a transformar totalmente todo esto que estamos viendo de modelos inteligentes que están actuando en el sector salud. Vamos a tener una revolución mayor que no tiene, o sea, esto que estamos viviendo no es nada comparado con lo que viene. Pero como lo que está es lo que está, pues tenemos que tratar de apropiarnos de ello y tratar de ser, digamos, críticos, pero también entender que esta tecnología no se va a marchar. Esta tecnología va a ir evolucionando cada día más y se va a quedar acompañándonos, como cuando llegó Microsoft con su suite de editores de texto, de editores de gráficos, editores de hojas de cálculo, etcétera, y que ya son, pues, para nosotros cotidianos, ¿no?
El uso de chatbots pues, ha democratizado el acceso a servicios especializados y pues evidentemente eso se está viendo, ¿no? Pues eso tiene sus beneficios, como por ejemplo, a veces da dolor que una persona de las comunidades rurales pues no tenga, ¿verdad? Siempre ha estado históricamente desatendida, pero ahora con estas tecnologías, pues los gobiernos, particularmente lo he observado acá en Colombia, han hecho un esfuerzo importantísimo en invertir en tecnología, de tal forma que la persona por lo menos tenga acceso a Internet, sin importar qué tan alejada sea su comunidad, su corregimiento, su casa, su centro donde hace su vida cotidiana, pues. Entonces, ese tipo de apuestas por hacer que las comunidades tengan a su disposición como mínimo una tecnología básica en la que no puede faltar la Internet, pues ha permitido que comunidades rurales tengan ese tipo de apoyos, tengan acceso a chatbots que están disponibles 24/7 en la Internet y pues que se haya, como dice la lámina, democratizado un poco ese acceso a servicios especializados. También, por supuesto, como ustedes bien lo saben, el uso de la telemedicina, pues, también ha permitido que eso ocurra, ¿no? Y, pues, de hecho, en muchos de esos servicios de telemedicina ya hay incluso la atención muy bien, como no, mediada por seres humanos, pero también ya hay chatbots integrados en esa plataforma que le permiten a la persona tener una conversación preliminar antes de ser atendido por el experto humano. En una síntesis rápida acerca de lo que ha pasado con los chatbots, pues lo que se ha hecho es que han impactado positivamente la optimización de costos. En cuanto a el personal sanitario, ellos ya, hay algunos que, por ejemplo, yo recuerdo que antes el médico pues hacía todas sus notas para hacer su reporte, su cierre de la actividad de su guardia, por ejemplo, pues todo eso a mano. Y ya eso no se hace de esa forma. Entonces ya él, por ejemplo, usa, qué sé yo, un lector que con audio le escucha su nota, se lo traduce a texto y simplemente la persona lo que hace es que corrige ese texto, se lo pone, por ejemplo, a ChatGPT y luego lo monta en la historia clínica electrónica, lo que le demanda una, digamos, menos cantidad de tiempo en esa tarea rutinaria. Es como por colocar algún ejemplo, ¿no? Y en cuanto a la calidad asistencial, pues ya hay unos estándares, ¿verdad?, que han permitido hacer seguimiento y que han hecho que el paciente tenga una mejor calidad de atención. Y por supuesto que siempre lo que idealmente se busca es que el paciente tenga una experiencia de usuario de mayor calidad cada día y que ya sabemos que muchísimos de los pacientes, ya casi sin importar la edad, pues están haciendo uso de la tecnología, puesto que casi todos están interesados en las redes sociales y al meterse en las redes sociales, pues se ven obligados a estar al día con la tecnología y pues eso, por supuesto, ha beneficiado el uso de estos chatbots por parte del paciente, ¿no? Lo que le ha permitido tener una experiencia un poco más de mayor calidad, pues. Eso culmina nuestra breve revisión por los chatbots, que repito, son simplemente programas informáticos que cada día se especializan más, que dejaron de ser rudimentarios, que dejaron de ser aquellos que simplemente se programaban con unas reglas que le daba el clínico y que ahora es sorprendente cómo son capaces de inferir muchas cosas, puestos que han sido entrenados con una base de conocimiento muy especializada y, repito, refinada por humanos. En esta segunda parte de la conferencia voy a hacer mención acerca de lo que es el aprendizaje automático, que también se dice Machine Learning en el contexto del inglés y que lo vamos a abreviar como ML. Y también vamos a hablar de los tipos de aprendizaje en el contexto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué se trata eso del aprendizaje automático? El aprendizaje automático es simplemente un conjunto de métodos o algoritmos que permiten a un computador, a una máquina en forma general, aprender automáticamente de la información que tienen los datos. ¿Ok?
¿ok? Aquí la lámina habla de experiencias pasadas porque evidentemente para que usted recopile unos datos y se los pueda pasar a la entrada de uno de estos algoritmos inteligentes, pues eso ya pasó, ya usted lo registró. En ese sentido, la lámina habla de experiencias pasadas, pero realmente en el fondo lo que hace un operador inteligente o un asistente inteligente es simplemente estudiar la regularidad que hay en los datos que se presentan a su entrada. En el caso del ChatGPT, por ejemplo, pues en el texto, en la imagen, en el audio que usted le coloca, ¿verdad? Vía chat, y él entendiendo cuál es la relación que hay entre esos datos que usted le proporciona, pues él es capaz de aprender y de sacar conclusiones, inferencias que le permiten interactuar inteligentemente con usted. Entonces, en el mundo del aprendizaje automático, lo que se tiene es un conjunto de métodos y algoritmos que imitan, ¿verdad?, al humano tratando de aprender automáticamente, tal y como ahorita lo están intentando hacer ustedes. Están de repente metiéndose en un contexto que no conocían y están ahí intentando aprender en función de la información que reciben, ¿ok? En el mundo del Machine Learning hay básicamente dos tareas, aunque autores recientes han agregado dos más. Entonces, en definitiva, clásicamente se consideraban dos tipos de tarea, una en la que yo hacía clasificación de la información a partir de la regularidad que experimentaban los datos que se le colocaban en la entrada al operador, y la otra, hacer predicción. Esas son las dos tareas clásicas en el mundo del Machine Learning. Pero autores recientes, ahí están unos números al final de cada una de esas afirmaciones, porque la presentación tiene al final una referencia bibliográfica que ustedes pueden consultar luego. ¿Ok? Dicen que también hay una que se llama agrupamiento, que es la tarea número 3, y los otros dicen que hay también una cosa que se llama estimación de densidades, ¿ok? Como cuarta tarea. O sea que el Machine Learning lo que hace es crear algoritmos que de manera inteligente clasifican patrones, predicen eventos, fenómenos, procesos, agrupan datos y estiman probabilidades. Eso es lo que es el aprendizaje automático en forma muy sucinta. Ahora, ¿cómo es eso de que clasifican? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso del proceso de clasificación? Vamos a verlo gráficamente de una forma muy rápida, de una forma muy pedagógica, de tal forma de que ustedes se lleven la idea de qué es eso de la clasificación en el contexto del aprendizaje automático. Se coloca un algoritmo y se le dice, miren, ese algoritmo, en este caso es un ejemplo pedagógico de unos datos que tienen una representación de dos tipos de datos, los ceritos que están prácticamente debajo de la recta roja, en la gráfica de la derecha, y los ampersand, que son esos símbolos que tienen el teclado allí, ¿verdad? Lo tenemos por encima de la línea roja. Entonces, la clasificación es eso, buscar un modelo matemático, en este caso lo estoy llamando B igual a T igual más B, B igual a A por T más B, ese es mi modelo matemático, que lo estoy colocando yo ahí en la lámina, pero que en la vida real, el operador inteligente, el algoritmo de aprendizaje automático, es capaz de producir sin que nadie le diga cuál es ese modelo matemático. Y eso es lo sorprendente. Eso es lo fascinante, ¿no? Cómo a partir de un conjunto de datos, él es capaz de producir un modelo matemático que le discrimina entre un dato y el otro, que separa una clase de la otra. La clase de los ceritos separada de la clase de los ampersand, de ahí el nombre de clasificación, ¿ok? Ahora, ¿cómo hace eso? Estudiando la relación que hay en los datos que se les coloca como entrada, como insumo a ese operador inteligente. Y ahí se ve claramente que, aunque no logra separar totalmente a los datos a través de la línea roja, sí que logra que la gran mayoría queden por encima de él, de los ampersand, y la gran mayoría de los ceritos queden por debajo de él. Entonces es un clasificador lineal que hace ese trabajo, pero tiene algunos inconvenientes porque esos ampersand que usted ve encima de la línea, ¿verdad? Y esos ceritos que ven encima de la línea significa que pues no es capaz de discriminar totalmente a las clases, es decir,
que si le colocamos una métrica que se pueda llamar, por ejemplo, tasa de aciertos, entonces esa métrica diría que estaría por ahí en un 95 o 96%, es decir, con un 4 o un 5% de error. En la regresión no se busca discriminar los datos, sino se busca es, otra vez, un modelo matemático que lo que busca es que se ajuste a la mayoría de los datos. En este caso, si usted contara cuántos ceritos hay por encima de la línea roja, en la gráfica que está en la parte inferior derecha de su presentación, y cuántos ceritos hay por debajo, pues hay más o menos un número equilibrado, ¿sí? Por encima y por debajo. Entonces, esta línea roja representa el modelo matemático que logra ese equilibrio, ¿ok? Y por lo tanto, como se ajusta de manera, entre comillas, adecuada a los datos, puede hacer predicción acerca de un dato nuevo, qué le va a pasar a un dato nuevo. Y esos son esa es la filosofía que permite, por ejemplo, que a nosotros nos llegue en el teléfono aplicativos que predicen el clima. Va a llover, va a ser tanta temperatura, va a lloviznar o va a ser sol, etcétera, ¿no? Ese proceso que se llama regresión o aproximación funcional o simplemente pronóstico, como casi todo el mundo lo conoce. La otra tarea de un operador inteligente en el contexto del aprendizaje automático se llama agrupación. Entonces, la agrupación es que estudiando las regularidades de los datos puede colocar en un conjunto un tipo de dato, en otro tipo de dato y en otro tipo de dato. En este caso, la gráfica tiene 3 tipos de datos: las X, los ampersand y los ceritos. Y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el círculo rojo contiene la mayoría de X, el círculo verde la mayoría de ceritos y el círculo morado la mayoría de ampersand, indicando que tampoco la agrupación es un proceso perfecto, ¿ok? Ninguna de las tareas que se le asignan a un operador inteligente es perfecta. Siempre se consigue un nivel de error que puede ser pequeño, que puede ser moderado, que puede ser alto, ¿no? Es muy difícil en una aplicación de verdad conseguir que un operador inteligente es capaz de clasificar los datos de manera perfecta, ¿no? Cuando se logra así, cuando se logra que eso ocurra, que es esporádico, que eso casi nunca ocurre, pues es porque la base de datos es muy sencilla, es decir, tiene una relación entre las variables que se infiere casi que al ojo por ciento, ¿no? Pero si es un problema de la vida real y proviene de un fenómeno complejo, pues es muy difícil. Yo diría prácticamente imposible que un operador tenga una tasa de aciertos del 100%, ¿no? En cuanto a la última tarea, que se llama estimación de densidades, pues lo que se hace es eso, ¿no? Se predice, ¿verdad?, en la salida del operador a qué clase pertenece un ejemplo que se coloque en la entrada con niveles de probabilidad. Entonces, por ejemplo, acá, en esta ilustración pedagógica que tengo para ustedes, esta que sacó el 40% sería la ganadora, ¿ve? Él estima que va a obtener una clase azul, una clase verde, una clase anaranjada, una clase verde clarita o una clase, digamos, entre rojo. Entonces, esa que sacó el 40%, esa sería la clase ganadora y el operador inteligente diría, ah, bueno, lo que se me presentó a la entrada fue una estructura que tenía predominantemente el color morado, por decirlo, ¿ok? Entonces, esas son las 4 tareas: clasificación, predicción, agrupación y estimación de densidad. Y eso, la buena noticia es que se hace de forma totalmente automática, ¿no? En cuanto a cómo es que ese milagro de clasificar o de predecir o de agrupar o de estimar densidades ocurre, bueno, eso se logra gracias a que tenemos unos procesos que se desarrollan. Y esos procesos que se desarrollan pues están claramente tipificados en la literatura y establecen que se deben desarrollar 3 procesos, ¿ok? Para poder entrenar un operador inteligente, que lo voy a abreviar en el resto de láminas con la S y con la O del inglés Smart Operator, ¿ok? Smart Operator es operador inteligente, ¿verdad? Y siempre se somete a estos procesos que están en esta lámina. Puede ser una estrategia en la que se desarrolle, perdón, el proceso de entrenamiento, seguido del proceso de validación
y el proceso de prueba, o una estructura o una estrategia más sencilla que habla solamente de que hagamos entrenamiento y prueba. Cualquiera de los dos esquemas está respaldado por la literatura y yo no puedo decir que la primera estrategia es superior a la segunda o viceversa. Eso depende mucho de la complejidad de los datos. Yo he trabajado con este primer enfoque y me ha ido bien, pero a veces cuando se lo coloco a una base de datos distinta, pues los resultados no son tan alentadores. Sin embargo, si implemento la segunda estrategia, puede ser que con esa base de datos nueva, este enfoque sea mejor. Entonces, ahí hay que hacer como ensayo y error para ver cuál de las dos estrategias es la más conveniente para una base de datos particular. Ningún experto del mundo, por más experto que sea, le puede decir a usted con 100% de certeza que la estrategia 1 es mejor que la 2 o que la estrategia 1 siempre va a funcionar con una base de datos y que la estrategia 2 va a fallar. Ninguno. ¿Por qué? Pues eso es uno de los puntos flacos, ¿no?, de la inteligencia artificial, que todavía carece de marcos de explicabilidad total, ¿no? Está el famoso concepto de la caja negra, en la que nosotros como científicos del área intentamos cada día más que nuestros algoritmos, que los algoritmos que creamos o los algoritmos que modificamos para generar nuevas versiones de los que ya están, sean más explicables. Pero pues estamos en esa tarea, ¿no? Y no ha sido fácil. Si bien hemos logrado algoritmos que ya han hecho que la caja sea un poco más transparente, no hemos logrado 100% de explicabilidad. Y en este momento Perdón. la comunidad... Señor, dígame. Perdón, doctor Vera. Tenemos una consulta. La compañera Sabrina Trejo tiene una consulta que hacerle sobre el tema y me Sí, Con disculpa. mucho gusto. Con ¿qué mucho tal? Buenas gusto. noches. Buenas noches. Bueno, me llamó mucho la atención cuando habla del aprendizaje automático basado en los algoritmos de operadores inteligentes, que si bien es cierto, pues tienen muy probablemente la base que vamos y casi todos los que estamos aquí utilizamos en la preparación, en la rama que sea, que era el entrenamiento y directamente la prueba, el entrenamiento, la práctica, que es como la validación y la prueba. Eh, Obviamente lo que uno busca es reducir el riesgo en todo lo que utilizamos para inteligencia artificial, eh, pero bajo este aprendizaje hay algo establecido para la reducción del riesgo, de que se aprenda, o sea, lo más certero posible de la información, o sea, que sea veraz completamente la información que se dé y que de repente, porque cuando tú pones una validación, es que tienes que hacer algo práctico, ya sea previo a lo que coloquemos como la prueba final, que es como el examen final que hacíamos en las escuelas, por así decirlo. Sí, realmente aquí no hay duda de que todos ustedes, por ser del sector salud, saben lo que es el entrenamiento, ¿no? Que es ese proceso por el que pasaron para poder obtener sus títulos, evidentemente. No solamente les dieron teoría, una cantidad de guías y de libros, no, sino que fueron al centro médico, ¿verdad?, al centro de salud, y se enfrentaron a la realidad, ¿no? A un paciente que nunca habían visto, que no saben qué tiene, y ahí ocurrió ese entrenamiento que les permitió obtener su título. Aquí pasa muy parecido, ¿no? En el mundo de lo artificial pasa muy parecido. Se entrena con un conjunto de datos, ¿ok? Hay varios tipos de entrenamiento, ya lo vamos a ver en las siguientes láminas, pero les quiero adelantar que hay un conjunto de datos que se reserva para hacer ese entrenamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de validación es que se usa otro conjunto de datos que me permite refinar el entrenamiento, ¿ok? Entonces, ¿qué es eso de entrenar y refinar el entrenamiento? Se llama validación. Entonces, yo tengo permiso de utilizar, digamos, vamos a suponer que yo tengo una base de datos que tiene 150 ejemplos en total, es decir, digamos, la medida de una enfermedad que tiene un número particular de variables de 150 pacientes. Vamos a suponer que tengo ese escenario, ¿sí? Entonces, de esos 150 pacientes, yo reservo, si quiero la estrategia número 1, reservo el 50% de ellos para hacer el entrenamiento, el 25% para hacer la validación y el 25% para la prueba. Pero, ¿cómo eso se intercala en el desarrollo del aprendizaje automático? Bueno, primero entreno, ¿verdad?, con los datos que, repito, conozco, y luego
ese entrenamiento yo lo puedo modificar cuando le presento ese conjunto adicional de validación que él no ha utilizado durante el entrenamiento. Entonces, eso me permite a mí hacer una cosa que se llama evitar el sobreajuste de los datos. Es una forma, no es la única, es una forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, ¿cómo evito yo que un operador inteligente, que es el nombre técnico, y la felicito por haber utilizado la tecnología adecuada, ¿ok? Que evito que él se aprenda de memoria los datos y que tenga una tasa de acierto del 100% en los datos de entrenamiento, pero que cuando vienen datos nuevos falle. Eso se llama sobreentrenamiento, ¿ok? O del inglés overfitting se dice. Pero ese sobreentrenamiento se corrige con esa estrategia de validar, es decir, le presento otros datos que no fueron usados durante el entrenamiento y puedo mejorar ese proceso de sobreentrenamiento, es decir, puedo modificar los parámetros de entrenamiento de tal forma de que con ese conjunto de validación que él no había visto durante el entrenamiento, él tenga una tasa de aciertos que sea, digamos, aceptable, ¿no? Cuando decimos eso, esas tasas de aciertos generalmente deben estar por encima del 80% para que sea más o menos aceptable en el mundo del Machine Learning, ¿no? Y luego, en la siguiente fase, que es la prueba, ahí no podemos modificar el entrenamiento, ¿ok? Ahí simplemente reportamos cómo le fue al operador inteligente nada más. Y ahí nos damos cuenta si ese operador inteligente realmente se entrenó adecuadamente o no, ¿ok? Todos esos aspectos los tenía en las láminas que siguen, pero es para dar un poco una respuesta rápida, ¿no? A la pregunta que me hace usted en este momento. Entonces, esa es una forma. Pero cuando uno utiliza la estrategia número 2, que tiene solamente dos conjuntos, entrenamiento y prueba, ahí los porcentajes usualmente son 80% de los datos para entrenar y solo 20% para probar. Entonces, pues no tengo esa posibilidad de hacer directamente el proceso de control del overfitting, del sobreentrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Utilizo en el contexto de la estrategia número 2 una metodología que se llama validación cruzada. Y la validación cruzada sí que es una herramienta hiperpotente, ¿no? que logra eso, ¿no? Particiona el conjunto de entrenamiento en subconjuntos, un número particular, el que yo le defina, 10, 15, 8, 5, lo que yo defina de forma, digamos, empírica, y hace todo el barrido de esos 10 conjuntos, deja uno por fuera siempre y ve cómo le va con el otro sobre los datos de entrenamiento. Y ahí eso está demostrado que esa estrategia combinada de entrenamiento prueba más validación cruzada da excelentes resultados. No sé si hay respuesta a su pregunta. Sí, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. Cuando desean interrumpirme, lo pueden hacer, no hay ningún inconveniente. Yo pues no tengo ningún inconveniente con detener la presentación y dar respuesta a las preguntas que tengan. No pasa absolutamente nada. Es más, me gusta que así ocurra para poder dar respuesta de inmediato a las incógnitas o las, digamos, dudas que tengan a medida que voy haciendo la conferencia. Bien, ¿no hay alguna otra consulta? No, doctor, muchas gracias. Ok, estoy atento, no hay ningún inconveniente si me quieren interrumpir, no pasa nada. Entonces, ¿qué se hace en el entrenamiento? Se aprende de la relación, de la regularidad que hay en los datos. Siempre hay regularidad. Lo que pasa es que, como les dije al comienzo, si yo tengo un fenómeno que tiene más de 3 variables, para uno como humano es muy complicado. Puede que sí uno lo logre, pero pues se demora bastante, ¿no? Mientras que estos algoritmos son muy eficientes detectando esas regularidades y esas relaciones que hay entre los datos. Para eso que se entrena, para que el algoritmo tenga chance de identificar esas regularidades, analizarlas y establecer como una especie de modelo matemático que relacione los datos y que pueda luego hacer su tarea, ¿no? La de clasificar, la de predecir, la de agrupar o la de estimar densidades, ¿no? Luego, como lo dice la lámina, el segundo proceso en la estrategia número 1, que es la validación, es para que ajuste, ¿ve? Lo que él aprendió ya de esos datos.
y, como lo dice claramente la lámina, evita el overfitting del método que estemos utilizando. Hay una cantidad enorme de operadores inteligentes. Más adelante haremos una lista cortica para que se vayan enterando de eso, ¿no? Y finalmente, la prueba es, por eso se llama prueba, es realmente el proceso de fuego que me dice cómo le fue de verdad a ese operador. ¿Ve? Entonces, determina el desempeño real del método y no permite o no se debe hacer ajuste del método. ¿Ok? En cambio, cuando yo entreno y valido, ahí sí, voy ajustando los parámetros hasta que en validación le va bien al algoritmo. Pero en prueba no puedo hacer ajuste. Simplemente reporto, hago un reporte de cómo le fue al operador. ¿Ok? Bien. Ahí tengo como un esquema muy rudimentario de cómo es ese proceso de aprendizaje automático, ¿no? Lo primero que tengo que definir es qué tarea quiero hacer. O voy a clasificar, o voy a predecir, o voy a agrupar, o voy a estimar densidades. Luego, por supuesto, una vez que yo decido eso, busco bases de datos, ¿verdad?, de mi interés, que pueden ser públicas, privadas, reales o simuladas, en las que está la información que el operador inteligente va a procesar. Entonces, obsérvese que aparece una flechita después de la base de datos que conecta, ¿ves?, con un operador inteligente que no tiene entrenamiento. Y hay una lista enorme, más de 5.000 operadores inteligentes en la actualidad existen, ¿verdad? Y aquí yo coloqué, pues, digamos, los nombres más conocidos. Una red neural artificial clásica, una máquina de soporte vectorial, máquinas de aprendizaje extremo, redes neurales convolucionales, etcétera, ¿no? Estas son como las más representativas en la actualidad. Ahí se me escapó colocar un árbol de decisión que también se sigue usando muchísimo porque es casi transparente, ¿no? En la caja negra se vuelve transparente en un árbol de decisiones. Es bastante sencillo explicar lo que pasa en un árbol si usted conoce de verdad lo que es un árbol de decisión. Entonces, ¿uno qué hace? El operador sin entrenamiento lo intenta entrenar, ¿verdad? Chequea, hay un buen desempeño. Por ejemplo, usted dice, tengo una métrica que es confiable y esa métrica está dando buenos resultados. La respuesta es sí, tengo el modelo entrenado. La respuesta es no, tiene que volver a entrenar. Reentrenar hasta que consiga unos parámetros que sean aceptables, ¿no? Entonces, ¿cómo se indaga si ese operador inteligente quedó bien entrenado? Se indaga pues pasándole un conjunto de pruebas, ¿ok? Y a ese conjunto de pruebas se le mide un conjunto de métricas que son modelos matemáticos que indican qué tan buena es la respuesta del operador inteligente. No es de forma, digamos, caprichosa ni o subjetiva, no. Se hace a través de métricas que ha reportado la literatura, que son robustas y que permiten, como lo dice la lámina, evaluar la calidad de la respuesta de un operador inteligente en los 3 procesos o en los 2 que se sigan en algún momento. ¿Ok? Entonces, una breve lista de esas métricas son la matriz de confusión, que ustedes la usan muchísimo en el sector salud, que me indica, se llama matriz de confusión, es porque me indica qué tanto se confundió el operador inteligente cuando hizo, por ejemplo, el cálculo de la precisión o de la especificidad, ¿okay? Falso positivo, falso negativo, etcétera, ¿no? Entonces se presenta una tabla como la de la izquierda y usted lo que hace es, al ver esa tablita, sabe cómo le fue, ¿ok? Si todo lo que predijo como positivo era realmente positivo, o si todo lo que predijo como negativo era realmente negativo, o se equivocó, y ahí el nombre de confusión, identificando como positivo como negativo lo positivo o como positivo lo negativo. Entonces, ese tipo de, digamos, de discurso se oye muchísimo en el mundo del Machine Learning, puesto que yo, una vez que entré en un operador inteligente, estoy obligado a saber cómo le fue en la tarea que le encomendé. Es decir, lo evalúo. ¿Cómo lo evalúo? Lo evalúo objetivamente, utilizando métricas de desempeño. ¿Ok? Métricas de desempeño, donde la matriz de confusión es una de las más, digamos, populares. No es la única, pero es una de las más populares. Yo realmente tengo otras métricas un poco más robustas, como el kappa de Cohen y el coeficiente de correlación de Matthew, que son
métricas muy robustas y que no enmascaran efectivamente los resultados, ¿no? Bien, en cuanto a los tipos de aprendizaje, tenemos básicamente estos que están en esta lámina. Tenemos el aprendizaje supervisado, que lo vamos a abreviar como SL, el no supervisado, el semisupervisado, el autosupervisado y el aprendizaje por refuerzo. Recuerden que es imposible en una conferencia de 2 horas que yo les dé los detalles de todas estas cosas, ¿no? Es solamente como una especie de pastillitas, ¿verdad? Para que usted se entere de qué es lo que hay, pero que evidentemente luego pues tendrán que formarse, ¿verdad? Un poco más de forma robusta en este tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, el más utilizado de todos en la práctica es el aprendizaje supervisado, ¿ok? Sobre todo en un tipo de inteligencia que se llama inteligencia específica o débil, en el que uno lo que hace es que entrena al operador para una acción específica. Por ejemplo, que detecte si una persona va a contraer una enfermedad o no. Esas son cosas específicas y usualmente se hacen bajo el enfoque supervisado. Y en ese enfoque pues se necesitan, obviamente se llama supervisado, es porque yo tengo una base de datos que tiene, por supuesto, cómo no, las características que regulan el fenómeno, pero también tengo las etiquetas, ¿ok? Las etiquetas de cómo ese paciente puede estar, digamos, clasificado de acuerdo a la recaudación de los datos como tal, ¿no? Entonces, ese es el más utilizado en el contexto del aprendizaje automático y en el mundo de los asistentes inteligentes como el ChatGPT, el más utilizado se llama autosupervisado. Es decir, él, cuando alguien le notifica que se equivocó, activa la autosupervisación y guarda en memoria eso. Luego los humanos que están detrás de eso revisan todos esos errores, reentrenan el modelo y cuando usted le vuelve a preguntar acerca de lo mismo, difícilmente va a cometer ese mismo error, ¿no? Difícilmente. Hay otras mezclas, como por ejemplo el semisupervisado, que es una mezcla del supervisado y no supervisado, y el supervisado, repito, es el que más se utiliza. El no supervisado que está acá, se utiliza muchísimo en un contexto llamado deep learning, ¿ok? En la actualidad, al comienzo el supervisado era el que mandaba, pero ahora, como es muy difícil, ¿verdad?, etiquetar un número importante de datos, en el orden de los millones de datos, entonces se ha mudado la estrategia hacia el no supervisado, repito, en el contexto del deep learning, ¿ok? Del deep learning. Aquí está la lámina resumen en la que les comentaba que si yo asumo la estrategia de entrenar, validar y probar, entonces debo particionar los datos en estos 3 porcentajes. 50% para entrenar y etiqueto esos datos como entrenamiento con una X mayúscula. Y si estamos en el contexto del aprendizaje supervisado, SL, necesito por supuesto también que la base de datos venga con las etiquetas que me dicen si vamos a suponer que es una base de datos que reporta si un paciente tiene cáncer o no. Entonces, tiene 500 ejemplos, 500 pacientes. Entonces, tiene las variables que le permitieron a la persona establecer que el paciente tenía cáncer o no tenía cáncer, pero al final de esas variables, que pueden ser 9, 15, 100, número variable de ellas, ¿verdad? Tengo una columna que me indica si el paciente está enfermo o no, ¿ok? Si el paciente está enfermo o no. La gente dice, pues qué absurdo, o sea, si ya sé si el paciente está enfermo o no, ¿qué sentido tiene que yo le presente esa base de datos a un operador inteligente para que me diga si está enfermo o no, si ya sé que está enfermo o no está enfermo? La gente se pregunta eso cuando no conoce, ¿no?, este mundo de la inteligencia artificial. Pues la razón es porque necesito tener esa información para que el operador inteligente entienda cuál es la regularidad de los datos que permitieron clasificar a un paciente como con cáncer o sin cáncer, ¿ves?
de tal forma que cuando venga un proceso de un paciente nuevo del cual no se sabe si tiene cáncer o no, él pueda hacer una predicción o una clasificación y decir, de acuerdo a las variables que usted me pasó de ese paciente nuevo, es muy probable que ese paciente no sufra de cáncer, no tenga cáncer. O, por el contrario, hay una altísima probabilidad, con un 95% de confianza y un 5% de error, de que ese paciente esté sufriendo procesos de cáncer. ¿Ve? Entonces, es de esa forma que se logra, ¿no? Teniendo bases de datos etiquetadas que le permitan al operador inteligente aprender por qué es que un paciente que en la base de datos dice que está enfermo de cáncer, por qué es que realmente está enfermo de cáncer. ¿Ok? En función de la relación o de las regularidades que experimentan los datos que están en esa base de datos que sirven para hacer estos procesos, ¿no? Que ya hay un pool importante en la literatura y disponible totalmente en la internet. Bien, ahora vamos a pasar a la aplicación. En el caso nuestro, la aplicación va a versar sobre cómo usar operadores inteligentes para la admisión de pacientes. En una decisión si el paciente llega a una unidad de cuidado, a una unidad de emergencia, perdón, a la emergencia del hospital, por ejemplo, y se debe decidir si el paciente debe ser hospitalizado o no. ¿Ok? Entonces, eso ya lo están haciendo los operadores inteligentes de forma automática, con un esquema de trabajo más o menos como este, en el que se presentan los datos del paciente, los signos y los síntomas, historia clínica, exámenes de imagenología médica, etcétera, un pool de variables que se miden, ¿verdad? Que se establecen para ese paciente, se presenta al modelo inteligente, se entrena, se identifican si tenemos parámetros óptimos o no, se mide el desempeño del operador, si se sigue la estrategia de la validación, pues se mete este bloque del 7 al 10 y luego se pasa por la rigurosidad de la prueba, ¿no? Y se hace al final un reporte en el punto número 16. Obviamente es imposible en un tiempo tan corto les explique todos estos detalles, ¿no? Pero ese es más o menos el esquema. Ese esquema es de mi propia inspiración. Lo hice primero en castellano para explicarlo a mis estudiantes y luego lo propusimos en un artículo que nos publicaron en el 2023, en el que hicimos una revisión exhaustiva de cómo estos operadores inteligentes están actuando en el sector salud, sobre todo en el contexto de las imágenes médicas. Bien, y el reporte que vamos a hacer rápidamente es sobre un artículo que está disponible en este enlace, ¿verdad? En el que yo lo que hago es el análisis de este artículo rápidamente, ¿verdad? Y he hecho el cuento aquí, ¿no? Que las máquinas de aprendizaje automático están tratando de impactar positivamente en el trabajo clínico, ¿no? Ahí fue un estudio retrospectivo en un hospital de Grecia con el aval del hospital, digamos, de las autoridades del hospital, y lo que se quiso fue identificar cuál algoritmo inteligente podía ayudar a la toma de decisiones informadas, ¿verdad? Para predecir si un paciente era ingresado o no al hospital. Entonces, el problema era identificar en centros donde hay mucha confluencia de pacientes, identificar eficientemente cuáles deben ingresar y cuáles no, cuáles deben ser hospitalizados y cuáles no. Entonces, ahí se propone una solución tecnológica, que es desarrollar modelos de inteligencia artificial, de machine learning, utilizando variables clave que facilitan la toma de decisiones informadas, ¿ok? Entonces, este tipo de enfoques pues, son útiles en centros de mucha congestión, ¿verdad? Y donde la presión y el estrés hacen que el médico pues, se equivoque de diagnóstico y mande para la casa una persona que requería ser hospitalizado, por ejemplo. Ellos hicieron un estudio sobre 3.204 pacientes que fueron a la unidad de emergencia de ese hospital entre el 14 de marzo y el 4 de mayo del 2019 y establecieron mediante muestras de sangre un conjunto de parámetros, ¿no? Pero utilizaron información de los sistemas que ya estaban integrados en el hospital, ¿verdad? Y para hacer el proceso
utilizaron un software que se llama Weka. ¿Okay? Weka, ya vamos a verlo rápidamente. Entonces ahí está más o menos qué fue lo que hicieron. Evaluaron el rendimiento con un conjunto de métricas, ¿verdad? Y seleccionaron el área bajo la curva y la métrica llamada medida F, que es un equilibrio entre la detección de falsos positivos y falsos negativos. ¿Okay? Aquí están los atributos que tomaron en cuenta, 18 en total, unos demográficos, otros bioquímicos, otros hematológicos, otros administrativos y otros de coagulación. Y con esas variables, que son 18 en total, pues pudieron hacer uso de diversos operadores inteligentes, en este caso un naive Bayes, una regresión logística, redes neuronales artificiales, percepción multicapa, bagging, árbol de decisión, etcétera, ¿no? Un número importante de ellos. Y utilizaron varias métricas, ¿no? La tasa de aciertos y la precisión, el área bajo la curva, etcétera. Cuando hicieron la medida, con respecto a la medida F, pues a los algoritmos les fue más o menos igual. O sea, no hubo uno que se destacó por encima del otro, ¿no? Más o menos igual. Y en cuanto al área bajo la curva, igual. O sea, no hubo uno que se destacó sobre los demás, ¿no? Casi todos tuvieron un desempeño más o menos parejo y el que realmente ganó fue el Random Forest, que es una mezcla de árboles aleatorios, un bosque de árboles aleatorios, de árboles de decisión. En cuanto a los resultados, pues ellos hicieron una clasificación y al estudiar todas esas variables con esos asistentes, llegaron a la conclusión que de los 3.204 que visitaron el sistema de urgencias, el software predijo que 1.175 deberían ser ingresados y cerca del 60% no requerían de ingreso. ¿Okay? Esos fueron los resultados del estudio, cuantitativamente. Estos, como decimos, son útiles para sistemas donde hay mucha concurrencia de pacientes y donde hay también, digamos, factores humanos que pueden hacer que los errores aparezcan, ¿no? Si uno logra automatizar estos procesos en la vida real, en clínicas, en centros de atención de salud, pues vamos a ir, digamos, lidiando con estos problemas, ¿no? El error temible, la ayuda y no sustitución y el complemento. Es decir, el médico siempre tiene en la cabeza la historia de que, bueno, si me equivoco, pues estoy cometiendo un error grave porque no es con un objeto, está en juego la vida de un paciente. Pero hay que ver, lo decía desde el comienzo, que estas ayudas tecnológicas jamás van a ser elementos que sustituyan a los médicos, sino que van a ser una herramienta de apoyo, un recurso tecnológico de ayuda para el personal del sector salud y siempre lo vamos a ver como un elemento complementario en el sentido de que no hay duda de que va a ser más eficiente, pero pues puede equivocarse. No hay duda también de eso, ¿no? Entonces, este estudio que se hizo, pues tiene algunas, digamos, limitaciones, ¿ok? No se ha hecho todavía la implementación en el espacio real. Fue, digamos, un estudio, digamos, con data real, pero simulado en el sentido de que no se tomó la decisión en función de lo que ese algoritmo arrojó. Y tienen como conclusiones de esa investigación que seguramente en el futuro cercano, ¿verdad?, de la medicina, estos algoritmos van a estar presentes, ¿no? Van a estar presentes. De hecho, ya hay hospitales, sobre todo en Europa, que tienen estos operadores inteligentes ya incorporados en su rutina, ¿no? La reflexión es que podemos mejorar la eficiencia, podemos elevar la calidad de atención del paciente con este tipo de recursos y podemos tener un impacto sobre la asignación de camas hospitalarias al decir con precisión quiénes son los que realmente requieren hospitalizarse y quiénes no. ¿Okay? A manera de resumen, el estudio fue observacional, retrospectivo,
contó con la aprobación ética, se hizo en ese periodo de tiempo, con esa cantidad de pacientes, y se utilizó un software que les voy a mostrar apenas termine la conferencia, ¿ok? Para que vea que existe, que es funcional, que es gratuito y que tiene todo ese arsenal de herramientas que se mostraron ahí en el artículo, ¿ok? Obviamente, este artículo que analicé no es el único. Hay en el contexto mundial una tendencia impresionante de personas que quieren hacer este tipo de estudios, ¿ok? Comunidad científica que quiere apoyar la comunidad del sector salud, desarrollando investigaciones que intentan servir de apoyo a ese tipo de personal, ¿ok? Y potencialmente pues podría en el futuro desarrollarse, ¿verdad? Estas técnicas ya de una forma mucho más, digamos, confiable y que la gente asuma, ¿verdad? Que estas son tecnologías que llegaron para quedarse y que se lidie un poco con las responsabilidades desde el punto de vista ético, ¿verdad? Que siempre van a estar y cada vez más están regulando más el uso de la inteligencia artificial. Ya hay marcos regulatorios en muchos países y eso está muy bien. Eso está muy bien porque pudiera darse el caso de que cada quien haga lo que quiera sin ningún tipo de control y eso pues, puede traer consecuencias graves. Como beneficios de este tipo de tecnología, pues evidentemente los médicos, los hospitales, los pacientes y el sistema sanitario en general se pueden beneficiar, puesto que sobre todo el tópico, el tema de la eficiencia, pues ahí sí no tenemos nada que hacer, ¿no? Estos sistemas siempre van a ser más eficientes que nosotros en cualquier contexto que los comparemos. Siempre, por supuesto, cuando una tecnología se propone, pues va a experimentar desafíos. Ahí identifiqué esos 4. La resistencia al cambio siempre está. Nadie quiere salir de su zona de confort. Prefieren seguirlo haciendo como lo estaban haciendo, pero la realidad los obliga a tener que asumir esa nueva, digamos, perspectiva, pero siempre la gente se va a resistir, ¿no? Otro desafío es que para que la persona tenga acceso a las tecnologías, pues tiene que formarse y eso implica, pues evidentemente, costos, ¿verdad? Lo que hace que haya alguna barrera y luego que estas tecnologías también tengan la capacidad de integrarse con los sistemas que ya están, ¿ok? Que es uno de los desafíos más importantes porque si usted ya hizo una inversión, ¿verdad? Desde el punto de vista gerencial de tecnología y ahora viene otra y la integración no es directa, pues ahí hay un problema grave, ¿no? En cuanto al dinero. Y pues saber que siempre estamos retados a actualizarnos de manera permanente, ¿ok? Lógicamente que no hay forma, ¿no? De que los sistemas tradicionales le ganen a lo que se está proponiendo en la actualidad, ¿verdad? Vamos a tener esa brecha cada vez más alta y va a llegar un momento en que la forma clásica como se hace el triaje va a desaparecer y vamos a tener que sí o sí montarnos en esos sistemas con alguna propiedad y tener la capacidad de integrar en el flujo de trabajo pues estas herramientas, ¿no? Vamos a tener esos cambios, digamos, radicales en nuestra rutina de trabajo, en la que ya no solamente el clínico va a tener la decisión, sí va a tener siempre la decisión final, pero la preliminar ya va a venir un poco condicionada, ¿no? Porque la mayoría de entes del sector salud se van a montar en estas tecnologías y vamos a tener un cambio radical en ello, ¿no? Ustedes también, por supuesto, están interesados en esto, que es el análisis de costo-beneficio. Lo que yo les decía de esa experiencia del Hospital de México, que en 7 meses tuvo una tasa de retorno de lo invertido positiva, pero no siempre ocurre así, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos, digamos, ese equilibrio entre el costo y el beneficio de incorporar estas tecnologías, porque ya sabemos que no es solo incorporarlas, ¿no? Sino que también preparar a la gente para que se apropie de ellas y que haga un uso adecuado de esas tecnologías. Aquí hay algunas opiniones de algunos miembros del sector salud, ¿verdad? Donde evidentemente pues siempre va a haber gente apoyando, otros en contra, pero al final
vamos a tener que sí o sí aprender a darle manejo a las situaciones derivadas de la incorporación de la tecnología en estos escenarios, sin duda alguna. En otros países, como les dije al comienzo, pues eso está ya un poco más avanzado, sobre todo en Europa. Eso ya están dando con muchísima fuerza. Y en el Reino Unido. El Reino Unido es pionero en este momento en muchísimas tecnologías basadas en inteligencia artificial que están incorporadas al sector salud. Para que haya éxito, pues tenemos que considerar estos cinco factores que son el liderazgo prometido, el enfoque centrado en el paciente, la adaptabilidad, la transparencia y la colaboración multidisciplinar. ¿Okay? Ya no podemos hacer las cosas aislados, sino que tenemos que hacer el trabajo de forma integrada para que salga lo mejor posible. Ahí, como les comenté, están las referencias bibliográficas que fui utilizando y la que no está numerada es justo el artículo que hice el análisis ahí rápidamente, ¿ok? En el que se utilizó Weka. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta este momento, alguna inquietud, algo que quieran comentar. Porque ahorita viene la demostración de lo que vamos a hacer, es decir, vamos a mostrarle cómo ese software especializado llamado Weka está allí disponible gratuitamente para todos ustedes y que tiene un arsenal, ¿verdad?, de herramientas que ustedes pueden empezar a experimentar. No sé si hay alguna inquietud o puedo continuar con la parte de demostración experimental de la cosa. Queridos colegas y socios de aprendizaje, si tienen alguna consulta o duda, o permitimos al profesor que pase a la demostración de la herramienta Weka. Sí, adelante, doctor. Puede continuar. Ok, entonces, en este momento vamos a hacer uso de ese software que utilizaron las personas que publicaron ese artículo, ¿no? Ese software lo creó una universidad de Nueva Zelanda, ¿ok? Y el software se llama Weka. Yo, por supuesto, pues ya lo tengo acá instalado para efecto de la demostración, pero usted escribe Weka, descargar y le aparece el enlace. Está para todos los sistemas operativos más comunes, para Windows, para Mac, para Linux, etcétera, ¿no? Entonces, cuando usted instala el programa Weka, ahí lo dice claramente, Weka es el pajarito ese, es un ave típica de ese país, ¿ok? Y ahí está el logo de la Universidad de Waikato, y por eso es que se llama Weka, ¿cómo se llama eso? El software, ¿ok? Le aparece un menú, este menú tiene varios submenús, uno de ellos se llama Explorer, otro Experimenter, Knowledge Flow, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna consulta? Sonó como una palabrita, una cornetica. No. Bien, sigo acá. Entonces, este es el menú de Weka, ¿ok? Y les voy a mostrar rápidamente cómo, por ejemplo, utilizar el Explorer. Lo que hacemos es clic en ese Explorer, ¿verdad? Y nos va a aparecer un submenú. Ese submenú usted lo puede maximizar y lo primero que deben hacer es abrir la base de datos, ¿ok? Entonces, yo tengo, por supuesto, una base de datos simulada que reúne las mismas variables que el artículo que analizamos hace un rato, ¿ok? Entonces, busco dónde tengo esa base de datos. En este caso, por supuesto, porque está aquí en el escritorio. Hay una base de datos que está en un formato que se llama texto, CSV. CSV, que es valores separados por comas. Aquí tengo la base de datos simulada. Y miren lo bueno que tiene este software. Simplemente al cargar la base de datos, te presenta los nombres de las variables. Aquí están las 18 variables, ¿verdad? Y usted puede tener acceso a las estadísticas de esas variables a la vuelta de un clic. No necesita el SPSS ni ningún software de estadística, sino que simplemente usted hace clic en la base de datos y él le discrimina cada una de las variables que están presentes en
a esa base de datos. Le dice en la parte superior si hay valores perdidos, si la base de datos está completa o no está completa. Por ejemplo, si esta base de datos tuviese valores perdidos, aquí donde dice missing aparecería un número o un porcentaje, ¿ok? En este caso, pues, la base de datos no tiene valores perdidos, ¿ok? Y se nota que es una base de datos balanceada. Son los dos aspectos que uno como, digamos, analista de datos siempre añora, ¿no? Que la base de datos esté balanceada, es decir, que tenga más o menos el mismo número de elementos en una clase y en la clase complementaria y que además no tenga valores perdidos, ¿ok? Entonces, simplemente aquí tenemos esa visual rápida. También, por supuesto, si usted se mete en una variable particular, pues él le dice, ¿verdad? El mínimo, el máximo, la media, la desviación estándar, o sea, toda la parte de estadística preliminar, fundamental, la básica, de cada una de las variables, ¿ok? Nosotros siempre nos fijamos en la última, porque la última variable es donde están las etiquetas. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Estas etiquetas me está diciendo que hay 1.604 que no fueron hospitalizados o que no deben hospitalizarse y 1.600 que sí deben hospitalizarse. Por supuesto, esta es una base de datos simulada, ¿no? Porque la base de datos que estaba en el artículo reportada no está disponible, no está abierta al público, ¿ok? Entonces, para hacer la demostración con este software para ustedes, pues yo construí una base de datos simulada que tomará en cuenta las mismas variables que ellos utilizaron en el estudio y lo que hice fue darme una distribución de curva de Gauss y generar esta base de datos sintética, ¿ok? Que contiene 3.204 pacientes, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué hago? Una vez que he abierto la base de datos, la exploro estadísticamente, como lo hicimos ya, y luego vamos a la parte de el trabajo con los operadores inteligentes. En este caso, vamos a la pestaña de clasificación y elegimos, a través de este botón Choose, elegimos uno de esos operadores inteligentes. Uno de los más comunes es los árboles de decisión. Entonces, pulso el botón de selección, Choose, y me voy al final de ese árbol de carpetas. Aquí hay un árbol que dice Trees, que son los árboles de decisión, y este es el árbol de decisión más sencillo, que es el J48. A él le puedo ajustar los parámetros haciéndole doble clic. Le digo yo, por ejemplo, cuántos confianza voy a tener para hacer la poda del árbol. Si conocen el árbol de decisión, hay un proceso que se llama poda, que es recortar el árbol para que no crezca mucho. Yo lo voy a colocar cerca de 1, es un parámetro que va de 0 a 1, yo lo voy a colocar cerca de 1 y también me dice cuántos ejemplos voy a considerar para hacer la partición del árbol. Voy a colocar aquí un número cualquiera, 20 por ejemplo, y le digo OK. Una vez que he configurado el árbol, paso a la parte de ejecutar el proceso de entrenamiento. ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer aquí a través de particionar el conjunto en 80% para entrenar y 20% para validar, por ejemplo. Aquí dice porcentaje de partición. ¿Qué significa este 80? Que de los 3.204 le saco el 80% y esa cantidad de pacientes son los que voy a utilizar para entrenar. Y el restante, por defecto, pues va a quedar para hacer el proceso de prueba, ¿ok? O sea que aquí estoy siguiendo la estrategia número 2, entrenamiento y prueba simplemente. Pulso el botón Start y a la vuelta de un clic, ¿ve? Él me genera el árbol, me hace todo el proceso, me da las reglas que utilizó el árbol y me da la tabla de métricas que está acá, ¿ve? Es tan sencillo como eso, ¿eh? Lógicamente que yo ahí estoy dándole valores arbitrarios, ¿no? No estoy haciendo una optimización de esos valores, o esos parámetros del árbol, ¿ok? Pero lo que lo quería mostrar es qué tan, digamos, inmediato es hacer uso de estas técnicas, de estos operadores inteligentes. En este caso, utilicé un árbol de decisión. Y miren cómo arroja una cantidad enorme de información y ahí es donde usted puede utilizar un asistente inteligente para que le analice esos datos, ¿sí? A través de un prompt adecuado. Usted puede copiar y pegar esta información en el ChatGPT, por ejemplo, y pedir que le analice
todas esas métricas que aparecen por acá. Pero más sorprendente aún, si usted pulsa el botón derecho en este árbol, ¿ok? Puede tener acceso al árbol como tal. Usted puede visualizar el árbol, aquí está. Vamos a ver si nos lo deja ver. Ahí está el árbol, ¿eh? Automáticamente. ¿Ve? Vamos a poner un poquito mejor. Le decimos que lo coloque a toda la pantalla. ¿Se dan cuenta? Una maravilla, ¿ok? Una cosa impresionante, ¿no? Le podemos cambiar el fondo, a ver si lo ponemos un poco más pequeño, a ver si se logran ver todos, ¿ok? Los parámetros y le decimos que se ajuste a la pantalla, ¿ok? O lo podemos poner un poquito más grande. Podemos jugar con eso, pues. Pero impresionante cómo a la vuelta de un clic tenemos la posibilidad de acceder al árbol, ver cuáles fueron las reglas de decisión que asumió y de establecer pues un conjunto de parámetros, ¿verdad? Que antes costaba un mundo, ¿no? Un siglo hacer este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué este árbol de decisión toma en cuenta no las 18 variables, sino seguramente un número reducido de ellas? ¿Quién le dijo que eran esas variables y las otras no, por ejemplo? Eso es uno de los procesos más, digamos, desafiantes y que no precisan de explicación, y sin embargo ningún experto le puede explicar a usted por qué de los 18 atributos él de repente consideró un número inferior y no los 18, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, ese tipo de cosas son impresionantes, pero la buena noticia es que no necesitas tener un programador, un ingeniero que te programe el árbol de decisión, la red neuronal artificial, nada. Ya todas estas herramientas están ahí disponibles para que personas que no saben programar, expertos de otras áreas que no sean de la ingeniería, puedan tener acceso a estas herramientas y las puedan utilizar sin ningún inconveniente, ¿no? Otra herramienta, por ejemplo, que es muy utilizada es una red neuronal artificial. Aquí la tenemos, el Multilayer Perceptron, una red neuronal artificial multicapa. Para que la vean por lo menos visualmente, le voy a activar la interfaz gráfica de usuario, ¿ok? Y le vamos a colocar un número de neuronas pequeño para que se logre ver un poquito digamos, el esquema, ¿no? De esa red neuronal artificial. Le voy a colocar apenas 2 neuronas en la capa oculta, ¿ok? Le digo OK y él me va a generar seguramente, si el número de variables lo permite, me va a generar el árbol, ¿no? Ahí está, miren. Eso que está ahí es una red neuronal artificial, ¿ok? Ahí están todas las variables, las 18 variables, ¿verdad? Que se colocan en la entrada del operador inteligente, las 2 neuronas que yo le programé en la capa oculta y las 2 decisiones. O no se hospitaliza o sí se hospitaliza, ¿ve? Entonces simplemente yo lo que hago es que pulso este botón y hago que ese algoritmo se entrene, ¿ok? Le modifico los parámetros, etc. Le puedo cambiar aquí que no sean 500 épocas, sino por ejemplo que sean 10 para hacerlo rápido, ¿ok? Esta tasa de aprendizaje la puedo colocar en 9, en 0.9 y la del momento en 0.75. ¿Cómo son esos parámetros? Pues ya hay una experiencia, ¿verdad?, acumulada. Y en todo eso es que ustedes también tienen la posibilidad de formarse, por supuesto que sí. ¿Okay? Ahí está, lo hacemos, ahí está construyendo el modelo. Ahí empieza, a ver, se ve en tiempo real cómo él empieza a hacer su entrenamiento. ¿Ok? Le decimos aceptar y aquí tiene los datos, aquí tiene los resultados. ¿Ve? Arroja el proceso de una forma súper rápida, a la vuelta de un clic, pues. ¿Ok? Lógicamente, repito, que no tenemos aquí los parámetros óptimos. Para conseguir los parámetros óptimos de un algoritmo inteligente, no usamos este módulo, sino que Weka tiene otro módulo que se llama Experimenter. Entonces uno le hace clic a Experimenter y luego de algunos segundos le sale otra interfaz gráfica de usuario y aquí usted puede preparar, digamos, un módulo completo y hacer el trabajo sin ningún inconveniente.
aquí sí se hace la parte de entonación, ¿ok? Entonces, ese es un proceso que se hace ya, digamos, con cierto tiempo. Yo aquí lo tenía montado para ustedes. Aquí tengo, el árbol de decisión. Parámetros: 0,1, 10, 0,5, 10, 0,9, 10, 0,1, 20, 0,5, 20, 0,9, 20. Es decir, a un mismo algoritmo yo le configuro unos parámetros para ver cuál de estos parámetros son los mejores, cuál de estos parámetros arrojan las mejores métricas. Un perceptor multicapa que les mostré ahorita gráficamente, le modifiqué, le dejé quieta la tasa de aciertos, todo lo demás, y solamente le modifiqué el número de neuronas en la capa oculta, que es la H que está aquí al final. Hice uno con 5, con 10, con 15, con 20, con 25, con 30, con 35, con 40 y con 45 neuronas en la capa oculta. ¿Cuál de estas configuraciones es la mejor? Yo no lo sé, pero uno corre aquí el experimento y él nos va a decir cuál de estas configuraciones es la mejor, ¿ok? Entonces, eso es lo que les quería mostrar a ustedes, ¿verdad? Una vez que usted configura la cosa, simplemente usted lo que hace es que corre la base de datos. Vamos a poner una aquí pequeñita para poderla correr rápidamente. Y en esta pestaña de Run hace el proceso de correrla. Aquí dio un error porque no configuré dónde iba a guardar los resultados. Y me bota el proceso de cómo le fue a cada uno de estos clasificadores aquí en esta pestaña que se dice Analyze. Cuando lo cargue aquí el experimento, ahorita no hay resultados porque no lo ejecuté, porque eso se demora algunos minutos y ya no tenemos tiempo de hacerlo, pero lo que le quería era mostrar que hay un software llamado Weka que está disponible para personas que no saben programar en absoluto y que ustedes pueden explorarlo. Y que nosotros desde el instituto pues damos esas formaciones para que las personas aprendan a utilizar todas esas herramientas, ¿no? Son muy, muy efectivas, son muy intuitivas además y no requieren que la persona programe absolutamente nada en la computadora. Simplemente que conozca cuáles son los parámetros que controlan el desempeño de cada uno de esos operadores y, por supuesto, tener pues esa, digamos, formación, pues sería muy interesante. Con esto he concluido el material que tenía preparado para ustedes.